El 14 de abril de 1961 se proclamó la Segunda República Española. Lo digo yo, que soy historiador y fue el periodo más importante de la historia reciente de nuestro país. Es verdad que luego estalló la Guerra Civil Española, una guerra horrible para nuestro país, una dictadura de 40 años, es decir, la dictadura franquista, y bueno, los últimos eh, 45 más o menos, 46 años eh, de democracia que vivimos, el sistema democrático. Yo voy a hablar de hoy, que es el Día de la Segunda República, como historiador, uno de los acontecimientos más importantes en nuestro país, que bueno, pues han dejado huella en la historia y bueno, también en el pensamiento, sobre todo de los últimos 100 años. La dicta blanda del general Berenguer y el almirante Aznar no lograron solucionar los problemas que tenía el país. Alfonso XIII, el monarca, apoyó el golpe de Estado de Primo de Rivera que se produjo en Cataluña. Y todo ello al final provocó la caída del régimen monárquico. Aparte también la crisis económica que acabó con la dictadura de Primo de Rivera, bueno, pues a los 2 años la monarquía ya era impopular, una imagen impopular y sobre todo la figura también de Alfonso XIII por parte de la población española. La burguesía catalana que apoyó el golpe de Estado de Primo de Rivera que se produjo en septiembre del 23, bueno, pues provocó la subida al poder de un régimen dictatorial como surgió en Europa, Mussolini en el año 22, Hungría en el año 20, con Horthy, la Unión Soviética con el comunismo, que era una dictadura de izquierda. Pues poco a poco, los años 20 y 30 iban subiendo al poder en la gran mayoría de los países europeos, no en todos, sobre todo en donde las democracias fueron más fuertes, Gran Bretaña, Francia, los países nórdicos, Checoslovaquia y algunas zonas más, sobre todo Bélgica, bueno, el Benelux, también donde aguantó mucho la democracia después de la Primera Guerra Mundial. España, como el resto de Europa, donde las democracias eran muy frágiles, subieron al poder regímenes dictatoriales. España además tuvo en el siglo XX dos dictaduras. La de Primo de Rivera, que se dividió en dos directorios, el directorio militar, el directorio civil. La crisis económica del crack de 1929 afectó a España, a Europa, al resto del mundo, también a América, y fue una de las causas de la caída de la monarquía o del régimen monárquico en nuestro país, y luego la imagen de Alfonso XIII ya era muy impopular por parte de la ciudadanía española y también por muchos de los políticos de España. En agosto de 1930 firmaron el Pacto de Ostende varios partidos políticos contra el régimen monárquico, republicanos, socialistas, catalanistas e incluso antiguos monárquicos. El almirante Aznar convocó elecciones municipales que se celebraron el 12 de abril de 1931. El triunfo fue monárquico, pero en las grandes capitales triunfó la República. Esto se vio como un plebiscito para instaurar la República en España. Y también iban a celebrarse las elecciones legislativas. La falta de apoyo de la monarquía, la piedad mm, de la imagen del monarca Alfonso XIII. Finalmente el propio monarca se marchó del país, se proclamó la Segunda República, que bueno, se produjo hoy, un 14 de abril, pero no de hoy, sino del año 31. A partir de ahí, estos fueron bueno, los acontecimientos antes de la proclamación de la Segunda República en España. Un periodo además, hay que decirlo, muy importante en nuestro país y que nunca debemos de olvidar. El 12 de abril de 1961 se celebraron elecciones municipales convocadas por el almirante Aznar. Triunfo monárquico, pero en las grandes capitales triunfó la República. Cayó la monarquía, Alfonso XIII se marchó, 2 días más tarde, el 14 de abril de 1961, se proclamó la Segunda República en España. Los primeros objetivos de la Segunda República. Alcalá Zamora, que presidió el régimen republicano tras el Pacto de San Sebastián. Todo ello, bueno, pues inmediatamente tras el nombramiento de Alcalá Zamora como presidente de la República, que era el jefe del Estado, se convocaron nuevos comicios, pero esta vez generales. Y es verdad que el almirante Aznar iba a convocar elecciones legislativas tras las municipales. Bueno, pues ganado la coalición de izquierdas, y a partir de ahí, bueno, pues comenzaron una serie de
reformas, sobre todo la promulgación de una nueva constitución, que la de 1961 fue muy democrática y muy parecida a la actual. El triunfo republicano sobre el monárquico en las grandes capitales proclamó la República en España. Y el 28 de junio el triunfo electoral fue para la Alianza de Izquierdas. El último escollo del nuevo régimen era la promulgación de una nueva constitución. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1961, que se promulgó el 9 de diciembre de ese año. Esta implantaba un régimen plenamente democrático en el que todos los partidos políticos podían estar representados. La Constitución de diciembre de 1961 fue una de las constituciones más democráticas. Es verdad que luego hubo una serie de escollos y bueno, entre los diversos partidos políticos que provocaron al final bueno, pues, grandes discrepancias entre la derecha y la izquierda en España en aquellos eh, años. El reconocimiento amplio de las libertades individuales, como la libertad de expresión, de reunión o de asociación. También se reconocían nuevos derechos, como el derecho al divorcio. Uno de los puntos más importantes fue las libertades individuales, porque ya había libertad de expresión, de reunión o de asociación. Y uno de los nuevos derechos más importantes fue el divorcio, algo que no se contempló en las constituciones españolas anteriores. Sufragio universal sin distinción de sexos. Hombres y mujeres podían votar y tenían el derecho a voto. Mujeres como Clara Campoamor o Victoria Kent fueron las pioneras y las que lucharon por el voto femenino, que al final, gracias a ellas, lo consiguieron en España. Es verdad que luego hasta después de la dictadura no se volvió al voto en igualdad de ambos sexos. Bueno, finalmente luego se consiguió y ya está ya anclado en nuestro país y bueno, en muchos países de Europa. Y por cierto, España fue uno de los países en los cuales se votó antes, porque en Francia se votó las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, en Suiza fue en los años 70, en Portugal, cuando cayó la dictadura mm, de Salazar. Es decir, que en muchos países como de nuestro entorno se ha votado mucho más tarde. Es verdad que los primeros países fueron los de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, fueron los pioneros en los cuales las mujeres tuvieron el derecho al voto. Luego ya después de la Primera Guerra Mundial, la cultura anglosajona se adentró sobre todo en Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, todo ello, y bueno, pues fueron los pioneros en Europa. Pero vamos, hay que decir que España votó antes que incluso que Francia. Es verdad que luego en España con la dictadura ya, bueno, pues, se perdieron muchos derechos. El Estado confesional, sin religión oficial, en la que reconocían la libertad de conciencia y el derecho a practicar cualquier religión y a recibir una educación laica, parecido a uno de los puntos que existen en la Constitución de 1978. Es verdad que había libertad de expresión, la gente podía reunirse, también asociarse. El divorcio, como novedad, mujeres y hombres podían votar o tener el derecho al voto gracias a figuras como he nombrado Clara Campoamor o Victoria Kent, entre las más destacadas, y un estado confesional, que es el que existe hoy en España y en lo que está además en la propia Constitución de 1978. Todo el mundo puede practicar cualquier religión que nunca le van a criticar en nuestro país. En nuestro país, pues bueno, en la Constitución del 31 era muy similar. La organización territorial descentralizada, en la que se reconocía la posibilidad de crear regiones autónomas, lo que existe hoy en día, que son las comunidades autónomas con la Constitución del 78. También se reconocían las lenguas particulares de dichas regiones junto al castellano, considerado el idioma oficial de la Segunda República Española. Hoy en día está el castellano a nivel nacional y luego hay otras lenguas como el catalán, el mallorquín, el andaluz, mm, el euskera, el gallego. Bueno, pues es algo muy parecido a la Constitución del 31 con la del 78. Y la importancia del bienestar social. La Constitución permitía que el gobierno expropiara bienes considerados de utilidad pública y animaba a potenciar la enseñanza pública. Bueno, pues hoy en día, si hay un bien de utilidad pública, el gobierno lo puede expropiar, cualquier gobierno, cualquiera, ya sea de derechas o de izquierda,
cualquiera, y lo digo así que soy historiador, pues antiguamente hace la última constitución, que es muy parecida a la actual, la del 31 y la del 78 son muy similares. Y luego se potenció la enseñanza pública. Hoy en día también se sigue potenciando la enseñanza pública en nuestro país. Son muy parecidas. Porque al final, lo que he dicho yo, son puntos además muy destacados de la propia Constitución. El castellano lengua oficial, otras lenguas como el catalán, mallorquín, euskera, gallego, andaluz, todo ello. La Constitución del 31 fue de las más democráticas de la historia de España, junto con la del 78, pero nació condicionada por no haberse conseguido un amplio consenso, especialmente en materias como la cuestión religiosa o las autonomías, que provocaban fuerte controversia social. Esto supuso que parte del país no se identificase con el nuevo régimen. También el ambiente se crispó, hubo incidentes callejeros con desmanes anticlericales y comenzaron las conspiraciones contra la Segunda República. En diciembre los republicanos más moderados dejaron el gobierno descontentos por los artículos de la Constitución relativos a la religión. Alcalá Zamora pasó a presidir la Segunda República porque se convirtió en el presidente de la Segunda República y es lo que sería el jefe del Estado. Es decir, hoy en día es la monarquía. ¿Quién es el jefe de Estado? Bueno, pues el monarca español. Y Azaña fue nombrado presidente del gobierno. Una de las situaciones más positivas de esta constitución fue la libertad de expresión, de asociación en partidos políticos, sindicatos, un Estado confesional. Algo importantísimo de esta Constitución, el voto masculino y femenino, gracias a figuras como Clara Campoamor y Victoria Keynes. Es verdad que me repito, pero lo digo así, soy historiador y bueno, ellas, figuras femeninas, dejaron un legado impresionante. Bueno, lucharon incluso por la igualdad, que totalmente han quedado en el olvido por la historia, como siempre pasa. Pero pasa no solo en la política, y sobre todo más, a mí el problema que yo soy historiador pasa en la filosofía, pero ya en la filosofía hasta, bueno, europea. Ese es uno de los problemas graves que tenemos en una sociedad que hemos heredado en los cimientos del siglo XIX. Yo lo voy a repetir, somos una sociedad muy extraña y España tiene muchos problemas en torno a esa igualdad todavía. Europa tiene menos, pero lo sigue teniendo así. Y luego encima, uno de los problemas además que la gente o gran parte de la ciudadanía no se identificase con la Constitución del 31 fue por la cuestión de la religión, por las autonomías, que provocaron por fuerte controversia social, es decir, provocaron además un problema además social. Luego los incidentes callejeros con desmanes anticlericales, las conspiraciones contra la Segunda República, se quemaron conventos y luego se persiguió incluso por parte de algunas figuras, se conspiró contra el régimen republicano. Los republicanos más moderados abandonaron en diciembre el gobierno, descontentos por los artículos de la Constitución relativos a la religión. Alcalá Zamora se convirtió en presidente de la Segunda República, que es el jefe del Estado. Azaña fue nombrado presidente del gobierno tras la victoria de la coalición de izquierdas en las elecciones celebradas el 28 de junio. Comentar lo que he dicho, la libertad de expresión, de asociación en partidos políticos, en sindicatos, un estado confesional, respeto a todas las religiones, que es lo que hoy en día existe. El voto masculino y femenino. Figuras, como he dicho, Clara Campoamor y Victoria Kent fueron las pioneras y las que incluso lucharon por esa igualdad en el voto y por la igualdad de la mujer y el hombre. Siempre ellas han luchado y se han quedado totalmente en el olvido. Y voy a poner el ejemplo de Rosa Chacel. Rosa Chacel es el mejor ejemplo, una mujer que fue miembro de la generación del 27 que la han dejado en el olvido la literatura española. Yo no estoy criticando ni diciendo nada que no se deje de hablar de Lorca Alberti, pero también, ¿por qué no hablar de Rosa Chacel, miembro incesante de la generación del 27? Zenobia Camprubí quedó eclipsada por su marido Juan Ramón Jiménez, y a partir de ahí, bueno, pues todas las mujeres que lucharon. Hay que decir que lo de la el castellano como lengua oficial, eh,
pero había también lenguas cooficiales, como existe en la Constitución del 78. Y si había un bien de interés público por parte del gobierno o del Estado, se podía, bueno, adquirir por parte del Estado republicano en aquel momento, como en la actualidad, el gobierno que sea. Finalizo, soy historiador y si os ha gustado el día de la Segunda República explicado en historia, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.